Bueno, vamos a seguir hablando de Alan García y los posibles escenarios que él va a tener que afrontar en lo sucesivo luego de conocer pues que Uruguay rechazó su pedido de asilo político. Pero ¿qué significa en sí el mensaje que en conferencia de prensa ha dado el presidente uruguayo diciendo en Perú no existe una excepción política? Hemos revisado a detalle toda la data que nos ha dado el gobierno peruano y esto es lo que concluimos. Pero además, ¿qué significa el mensaje que está dando Uruguay a toda Latinoamérica con esta decisión? Vamos a hablar sobre este tema a profundidad con el experto en Derecho Internacional, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo aquí nuevamente. Catherine, buenas tardes. Ahora, para analizar la situación de Alan García, más temprano conversaba con otro especialista y coincidíamos en que el mensaje de Uruguay o la decisión de Uruguay también tiene que ver mucho con el gran respaldo que le está dando al gobierno peruano con el tema de la lucha contra la corrupción, pero también está dando un contundente mensaje a la comunidad latinoamericana. Sí, a ver, hay dos respuestas para tu muy buena pregunta, una jurídica y una política. Vamos a la política. Y es que la decisión del gobierno de Tabaré Vázquez confirma en la ciencia política que entre estados no hay amigos, hay intereses. Y esto porque hemos visto cómo el presidente ha salido en una conferencia de prensa atípico para la negación o la aceptación del asilo como institución. Así es. Con el canciller era suficiente. Sí, normalmente el asilo, de acuerdo con la Convención de Caracas del año 54 o la Convención de Bienes sobre Relaciones Diplomáticas, que se refiere a todo este asunto relativo a las misiones diplomáticas, no están obligados, Catherine, a dar explicaciones por qué sí aceptan o por qué niegan el asilo. El presidente lo ha hecho, tú has visto, con el canciller y algunos miembros de su gobierno, o sea, le ha dado una connotación política y esa connotación política es stricto sensu, en sentido estricto, legítima y corresponde a un acto soberano de Uruguay. Y el mensaje, y esta es la respuesta a tu pregunta, es un mensaje de que Uruguay quiere formar parte de esta suerte de estados latinoamericanos que crean el respeto irrestricto del Estado de Derecho. No hay persecución política, está absolutamente demostrado, nunca la hubo en el tamaño de los indicadores con que García tocó la puerta de la embajada y también, evidentemente, le dice a Perú: yo quiero mantener una buena relación contigo, Perú. Claro, se afianzan las relaciones. Se fortalecen las relaciones y eso también es bueno para dos países con presidentes que tienen un acto legítimo, son jefes de Estado, uno que siempre dijo, en el caso peruano, que no había persecución política, que había independencia de poderes, separación de poderes y Estado de Derecho, y el otro que se condena con lo mismo, porque la respuesta de Uruguay solamente se puede leer en ese único sentido. Habrá un espacio para, digamos, analizar también este otro punto. Nuestro país está llegando ya, ultimando detalles para un acuerdo de colaboración con Odebrecht, ¿no? Va a llegar muchísima información, vamos a tener seguramente más implicados en estos hechos de corrupción, pero también tiene como protagonista Uruguay. ¿Será uno de los puntos que ha tenido que evaluar Tabaré Vázquez para tomar esta decisión? Yo creo que sí. Y el caso Odebrecht es un caso que ha transversalizado, Catherine, a todos los países de la región, comenzando por el propio Brasil, se expande, impacta en gran parte de los países latinoamericanos, el Perú es uno de ellos, y también podría ser Uruguay. Por eso te decía que entre estados no hay amigos sino intereses. He hecho pues un sopeso, un equilibrio y ver cuál es el impacto, no obstante que le queda todavía año y medio de gobierno, cuál es el impacto político que le queda para él y para los que con él puedan seguir en aspiraciones políticas, etcétera. Y esto sí tiene pues una enorme connotación. Los gobiernos de la región, Catherine, no se exoneran de ver cómo el caso Odebrecht y la corrupción ha venido impactando a todos. Los jefes de Estado que están licuando estos temas, luchando contra la corrupción,
quieren mantener una imagen ponderada para que sus gobernados vean que hay, digamos, una posición incólume y restricta, sin menoscabo, para la defensa del orden jurídico. Por eso es que, y el orden político, por eso es como he visto a un Tabaré Vázquez, lo habíamos dicho aquí en su momento, que no obstante que a mi juicio García Pérez ingresó a la embajada con previas conversaciones, seguramente, como suele hacer, al final la balanza se ha volteado, ha habido también una suerte de presión política en la propia naturaleza de la vida intraestatal uruguaya. El próximo presidente Vizcarra puso en manifiesto en varias oportunidades las intenciones de que en realidad Uruguay no acoja este pedido y bueno, también sí ha habido bastante presión. Hemos tenido a los congresistas del Frente Amplio viajar hasta allá y presentar también sus argumentos. Yo creo que la actitud del presidente peruano es una actitud de un jefe de Estado, nada política en términos de que nada de intromisiones. Conversó telefónicamente con su par uruguayo, como suelen hacer los jefes de Estado, porque para eso hacen diplomacia presidencial, personifican a los estados. Rápidamente me envió toda la información. Y le dio toda la información, y una información, Catherine, cabal, certera, 1000 páginas, que nadie podría refutar, que nunca hubo persecución. La prueba más evidente es que García salió esta mañana y no ha habido un policía, un gendarme que lo detenga. Entiendo que esté en su casa. Y tampoco creo que vaya a haber algún gobierno a estas alturas del partido que quiera, si acaso se le ocurriera a García querer ingresar en otra misión diplomática, francamente ya sería como una cuestión forzosa o forzada. Pero legalmente podría él pedir asilo a otra embajada. Mira, legalmente él puede ingresar a la embajada que a él le pudiera parecer. Lo relevante no es eso, lo relevante es que si la misión diplomática y el Estado acreditante le otorgarían el asilo, porque como sabes, no es un derecho de García, sino del Estado concederlo. A estas alturas, vuelvo al plano político, yo no creo que los gobiernos acreditados ante el gobierno del Perú, a su vez, vayan a querer, sobre la base de la contundencia, como hemos escuchado al presidente Tabaré Vázquez, querer otorgarle asilo político a Alan García. Bueno, esos son los escenarios posibles que podría estar pensando Alan García, porque claro, se habla también de que podría ir a la clandestinidad. Es otra opción que en realidad no sabemos si él quisiera optar por esto, ¿no? Catherine, ese es un escenario, y como hombre del derecho internacional te lo digo. Es decir, si García Pérez, a la luz de que no existe ningún acto de persecución, que ya está por las calles de Lima, que no puede salir del país pero puede andar libremente, y que si en el camino, en la fase de la investigación se consumara ahora en la decisión del juez de pedir decidir su detención preventiva, sabe Dios que podría decidir García, o enfrenta a la justicia como corresponde, o puede ir a la clandestinidad. Son escenarios que los ponemos aquí en RPP, pero vamos a ver cómo es que él va a medir, primero, el impacto de lo que no había calculado. Yo creo que él había ¿Hubiese sido mejor que se quedara en su casa? Yo creo que sí. Y te lo digo porque cuando no hay acto persecutorio demostrable, certero, con evidencias incontrastables, los estados a estas alturas de la vida internacional no se arriesgan a otorgar asilos sobre cuestiones más aún impactadas por la corrupción, sin que García, ojo, tenemos que valorar que hay una presunción de inocencia, habrá un juicio por supuesto, pero los estados no se arriesgan a caer en esta suerte de concatenada situación interna que le pasa a los estados por el tema de la corrupción. Yo creo que son muy discretos. Tabaré Vázquez lo está haciendo y está haciendo también un cálculo como corresponde legítimamente y soberano a Uruguay de lo que pueda hacer para él y para quienes están con él mirando el futuro político de Uruguay. Así tenemos que decirlo. Lo que pasa ahora es que ya no se le cree a Alan García, ¿no? Porque su secretario ha leído una carta donde él dice: me voy a quedar en mi casa, me voy a llenar las investigaciones, lo mismo que dijo antes de pedir o de asilarse en la residencia del embajador. Entonces, tiene mucho que ver esto también. Su abogado dice: no, en realidad ya no vamos a pedir asilo a otra embajada. No ha especificado exactamente por qué, pero hay voces que también dicen: a ver,
Alan García se va a quedar realmente en su casa de brazos cruzados esperando, porque ahora, habiendo él pedido este asilo con la intención de salir del país, ya se habla pues de que él o fugaría o se iría a la clandestinidad o simplemente pediría que otra embajada la asile, porque ya se viene un proceso más complejo, ¿no? Que sería la detención preliminar y luego prisión preventiva. A eso iba. Es decir, sobre la base de lo que digan los voceros de García o el propio García, Sí. Cualquier decisión jurisdiccional a pedido del fiscal que adopte el juez, Catherine, será absolutamente jurídica. Claro. Y no debería siquiera acercarse a que si se le detiene, entonces habría que darle la razón a García porque estaba sosteniendo que en verdad había persecución política. Eso ya se cayó y más bien el juez actuará sobre la base de los elementos que tenga al alcance de la movilidad en las declaraciones y en las actuaciones de García hacia adelante, y son criterios eminentemente judiciales, jurisdiccionales, que adoptará primero seguramente el fiscal, que tiene la titularidad para el proceso acusatorio, y la decisión del juez. Ahora, son ya muchos líderes políticos en nuestro país que están siendo investigados, procesados, todo tiene que ver con corrupción, con Odebrecht y demás. ¿Cuál es la imagen que estamos proyectando en el mundo? No, yo creo que, a ver, hay dos imágenes, aunque tengamos que decirlo de esa manera. Primero, que es penoso que América Latina, y en el caso nuestro, tengamos jefes de estados comprometidos. Permíteme usar la palabra comprometidos, porque creo que existe un proceso jurisdiccional, penal, que es el que tendrá que decidir y calificar. Pero es penoso que los jefes de estados o ex jefes de estados tengan esta consecuencia, cuando más bien deberían ser ellos los que fortalezcan los niveles de democracia para países como el nuestro, que nuestro proceso también es un proceso que ha pasado por sobresaltos en el pasado. Y segundo, evidentemente, hacia la vida internacional, el mundo nos mira como un país que podría estar pensando en crecimiento, Catherine, pensando en desarrollo, y estamos más bien articulados casi monotemáticamente en saber a quién van el día de hoy a detener. Y eso también distrae la atención. Yo creo que tenemos que pensar en un bicentenario, que tanto se pregona y se habla, pero un bicentenario de verdad que es crecimiento, reducción de la anemia, expansión del país, comercio internacional, TLCs, en fin, cuántas agendas que tiene el Perú pendiente, que por cuestiones como las que estamos viendo hemos sido distraídos sin que eso sea importante, porque tiene que ventilarse, abordarse. ¿El tema de la lucha contra la corrupción? Bueno, yo creo que el tema de la lucha contra la corrupción es frontal, y ahí tengo que decirlo. El jefe de Estado, lo estamos viendo in pectore, está llevando adelante una lucha frontal, lo ha asumido como tal, y parte de su discurso, también hay que decirlo, habría tenido algún nivel de impacto en Tabaré Vázquez, porque prácticamente las propias declaraciones del presidente Vizcarra ya nos estaban indicando un escenario de una posición incólume, que el Perú no iba a transar si acaso se producía, a mi juicio, algún acto que pudiera concederle a García un asilo. Y ahí nos íbamos a encontrar con un nivel de enfrentamiento, porque el Estado peruano, léase siempre el Estado peruano, más que el gobierno del Perú, tiene pues un reporte que tenemos que conservar. ¿Cuál es? Democracia, permanente. Nadie tiene corona, dijo el presidente. Nadie tiene corona, exactamente. Y esas cosas, fíjate, Catherine, fortalecen al país. En América Latina, todos dirán que en el Perú, con defectos y con virtudes, tenemos un sistema judicial que funciona. Con defectos y virtudes, incluso tenemos un Congreso que funciona. Tenemos una constitución política que armoniza la vida intraestatal, y eso es el modus operandi que queremos los peruanos. Y eso afuera nos ven. Entonces, no somos Somalia, un estado fallido, o aquí más cerca, no somos Venezuela, no somos Nicaragua, donde realmente existe una falta flagrante del Estado de Derecho. Aquí somos un país con nuestras evidentes circunstancias históricas, con nuestras vicisitudes, pero vigentes con democracia, y eso se está viendo al día de hoy. Se está viendo, exactamente. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez Macay, por tenerlo una vez más aquí en la Central de Informaciones, ahora analizando la situación de Alan García. Hasta otra oportunidad. Gracias. Bueno, son las 2:49, hacemos una pausa y a la última de esta hora volvemos.